La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis y todos los que nos escuchan a esta hora en este su espacio Catequista con Espíritu. El Padre Victoriano de la Cruz, muy agradecido del Señor y de cada uno de ustedes por sintonizarnos a esta hora. Gracias por sacar este momento para escucharnos y aprender todas estas enseñanzas que le estamos compartiendo con mucho amor. Estamos estudiando, estamos conociendo este documento que lleva como título Guía para los Catequistas, que publicara la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que trae una serie de orientaciones muy provechosas y oportunas que todo catequista debe conocer. Y en el programa de hoy vamos a entrar a la tercera parte de esta guía para los catequistas en el número 31. Antes de empezar a conocer lo que nos dice esta guía, ya en esta última parte, vamos a ponernos como de costumbre en las manos del Señor, para que sea Él quien nos acompañe y nos ilumine a esta hora. Dios de infinita misericordia, tú que siempre estás con nosotros en el caminar de nuestras vidas, tú que nos prometiste que al marcharte no nos dejarías solos, sino que nos enviarías a un acompañante llamado Espíritu Santo. Te pedimos que en este momento derrames ese mismo Espíritu que nos prometiste sobre cada uno de nosotros que escuchamos este programa. Te pedimos que ese Espíritu nos inunde todo nuestro ser, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra voluntad. Que ese Espíritu nos ayude no solo a escuchar, sino también a comprender y a poner en práctica todo lo que vamos a compartir en el programa de hoy. Todo esto te lo pedimos a ti por intercesión de nuestra Madre de la Altagracia, de su esposo San José y de su Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estamos de regreso después de invocar la presencia del Espíritu Santo con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Y les decía que vamos hoy a conocer la tercera parte de esta guía para los catequistas que habla sobre la responsabilidad hacia los catequistas. Fíjense que hasta este momento habíamos hablado de todo lo que tiene que ver con el catequista, su formación, su elección, las capacidades de la que debe estar dotado un catequista para poder desempeñar fielmente su función. Pero en esta tercera parte, esta guía ha querido apuntar, señalar cuál es la responsabilidad que tiene nuestra Iglesia con los
catequistas, porque no solo se trata de que el catequista se comprometa en su parroquia a impartir catequesis, que asista a una formación, a un retiro, a un taller, que esté siempre disponible, sino que nosotros como responsable, como cabeza, ya sea de la parroquia, ya sea de la diócesis, en el caso del obispo, pues tenemos una responsabilidad con nuestros catequistas. Y de eso vamos a hablar en el programa del día de hoy. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir con nuestros catequistas? Y antes de hablar de esta responsabilidad que debemos de asumir, yo quisiera recordarles a ustedes, queridos catequistas, que hace poco el Papa instituyó el nuevo ministerio del catequista. ¿Y qué significa eso? Que hasta ese momento la catequesis, ser catequista, era una especie de voluntariado. ¿Y qué significa un voluntariado? Pues que usted, del tiempo que le sobra, usted decide dedicárselo a una obra de caridad, a un servicio en su comunidad. Entonces, hasta ese momento, la catequesis tenía esta dimensión de voluntariado. Y prácticamente todos nuestros catequistas pues son personas, algunos profesionales, que sacan una hora a la semana para dedicarlo a la catequesis. Muchas otras son amas de casa que también sacan un momento a la semana para dedicarlo a la catequesis, pero muy pocos, al menos aquí en nuestro país, tal vez no hay ningún catequista que se dedique a tiempo completo a esta misión de la catequesis. Entonces, con este nuevo ministerio del catequista, aquellos que decidan recibir este ministerio, pues tienen que saber que lo primero que se le va a pedir es un tiempo completo para la catequesis. Así como el sacerdote está a tiempo completo dedicado a este servicio, y obviamente no es que no tenemos espacios o momento para el descanso, porque por ejemplo hay muchas parroquias que en las mañanas apenas tenemos la Eucaristía y ya luego las actividades propias de la vida pastoral se realizan por las tardes o por las noches. Entonces, en ese sentido, tal vez no haya que dedicar demasiado tiempo en las mañanas. Sin embargo, la persona que decide recibir este ministerio del catequista, una de las cosas que se le pedirán es que tenga disponibilidad de tiempo para poder ejercer esta función a cualquier hora y en cualquier momento. Dicho esto, yo espero que haya quedado claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un ministro catequista y un catequista, podríamos llamarlo ordinario, es decir, que no ha recibido este ministerio? La diferencia está en que el que ha recibido el ministerio, o el que lo reciba, en nuestro caso, porque todavía aquí en nuestro país no hemos aplicado este ministerio, aquellos que lo reciban deberán tener la disponibilidad de tiempo para el servicio, y aquellos que no lo reciban pues podrán seguir colaborando en la catequesis como hasta ahora, como una especie de voluntariado, dedicándole el tiempo que les sea favorable, pero sin ningún tipo de compromiso. Entonces, haciendo ya esta diferencia, la guía para los catequistas, en el número 31, nos habla de una primera responsabilidad que tenemos nosotros de cara a los catequistas.
¿Y cuál es esta responsabilidad? La remuneración económica del catequista. Y a lo mejor usted se pregunte, pero bueno, hasta donde yo sé, esto es un apostolado por el que no se nos debe pagar absolutamente nada. Pues ciertamente usted tiene toda la razón. Todo catequista que realiza esta misión como un voluntariado, pues no tiene derecho, y nosotros no tenemos obligación de pagarle por este servicio. Ahora, si usted se dedicara a tiempo completo a esta misión, entonces ahí sí ya usted tiene derecho a percibir una remuneración económica. Y esto es algo de justicia. Ya de hecho lo dice muy claramente la palabra de Dios, que todo trabajador merece su salario. O sea, que no es cuestión de que porque yo soy muy bueno le voy a pagar a esta persona, sino que si usted está dedicado a tiempo completo a un servicio, entonces usted merece que por ese servicio, aunque sea a Dios y por amor a Dios, a usted se le dé una remuneración económica, porque usted es una persona que come, usted es una persona que tiene un hogar, usted es una persona que a lo mejor tiene unos hijos que dependen de usted, usted es una persona que a lo mejor tiene que desplazarse hasta el lugar donde presta su servicio, y el desplazarse no le sale a usted gratis. Entonces, por las necesidades económicas que todos nosotros tenemos, partiendo de esa realidad que ya de algún modo se convierte en una realidad de justicia, es decir, yo sería injusto si tengo a un catequista trabajando 8 horas a la semana y no le doy nada. Eso sería ya una injusticia. Yo estaría pecando delante de Dios. Entonces, por cuestión de justicia, aquellos que reciban este ministerio de el catequista y se dediquen a esta labor, pues a tiempo completo, merecen esta remuneración. No así, volvemos a repetir, aquellos que lo hacen como un voluntariado, dedicando solo un momento a la semana. Entonces, en este orden, y haciendo esta anotación y esta aclaración, ¿qué nos dice esta guía para los catequistas en este número 31? Lo primero que señala es que se reconoce unánimemente que la cuestión económica es uno de los obstáculos más serios para poder contar con un número suficiente de catequistas. Es la primera cuestión que señala esta guía para los catequistas. Y eso todos los que trabajamos en la catequesis lo reconocemos como un verdadero obstáculo. La cuestión económica que a veces nos impide contar con el número suficiente de catequistas. Y ese problema, continúa diciendo la guía para los catequistas, no se plantea con los maestros de religión en las escuelas oficiales, ya que estos reciben el sueldo del Estado. Por ejemplo, una escuela contrata a un maestro para que enseñe la religión y éste ya percibe su sueldo propio del Estado como un trabajo remunerado. No sucede así, en cambio, en nuestras comunidades y en nuestras parroquias, donde no se le paga a los catequistas por esta labor que realizan. Y continúa diciendo esta guía para los catequistas que por lo que se refiere
a cualquier categoría de catequistas, dígase remunerados dentro de la iglesia o no, y sobre todo en particular los que tienen una familia a su cargo. La cuestión crucial es la proporción entre lo que reciben y las exigencias de la vida misma. De tal modo que aquí esta guía para los catequistas plantea una cuestión muy interesante que hemos de tomar nosotros en cuenta. Imagínese usted que usted sea un catequista, ¿verdad? Y que tenga una familia de 5 o de 6 hijos, que tenga que pagar alquiler, la escuela de los niños, pues para poder contar con su servicio y sobre todo para que usted pueda dar lo mejor de usted, lo ideal sería que usted pueda trabajar a tiempo completo, dedicándose de manera completa a esta misión, ya sea en una escuela como maestro de religión o ya sea en una comunidad parroquial. Ahora, aquí entra la cuestión de la que plantea esta guía para los catequistas. A veces hay catequistas, hay maestros de religión que ciertamente perciben una remuneración económica por la labor que realizan, pero no siempre esta remuneración económica les alcanza para ellos poder resistir hasta el final del mes. Porque a veces es tan poco lo que perciben que no es suficiente, no les alcanza para poder cubrir todas sus necesidades. Y este es otro problema que plantea esta guía para los catequistas en este número 31. Se perciben consecuencias negativas en distintos aspectos. El primero es en la elección, ya que las personas dotadas prefieren muchas veces trabajos mejor remunerados. A veces, ya no es nuestro caso, porque ya de hecho ser un maestro aquí en nuestro país, al menos de escuela pública, pues ya no es un dolor de cabeza, porque gracias a Dios hoy en día perciben un sueldo digno, pero en otros tiempos, recordemos cuando un maestro lo que ganaba era 10,000, 8,000, 9,000 pesos, conseguir un maestro, sobre todo de religión, era una tarea sumamente difícil. Y es una realidad que todavía la seguimos padeciendo, sobre todo en los colegios privados, que muchos de ellos no tienen la capacidad económica para poder pagarle a sus empleados, a sus maestros, un sueldo digno. Aquí hay maestros que lo que están percibiendo son 12,000, 14,000 pesos, otros 10,000 pesos en algunos colegios privados. Entonces estos colegios a veces presentan la difícil tarea de poder conseguir, en el caso particular que nos afecta a nosotros, para poder conseguir maestros de religión que estén dispuestos a desempeñar esta misión en esos centros educativos privados. Y yo, por ejemplo, recuerdo el caso de algunos colegios de una de las parroquias donde yo estaba prestando mis servicios pastorales, que estos colegios iban a la parroquia solicitándonos a nosotros, catequistas, para que fueran allí a sus centros a enseñar la religión y la catequesis, porque no contaban con este personal y nos decían: estamos buscando
empleados, pero debido a sus grandes necesidades y a lo poco que nosotros podemos pagarle, entonces se nos dificulta conseguir maestros de religión que tengan esta disposición. De tal modo que es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de poder captar, de poder encontrar personas idóneas, capacitadas, que puedan dedicarse a esta tarea de la catequesis. Aunque se les pague, si no se le paga lo suficiente, entonces ellos prefieren optar por otros oficios donde puedan percibir un poco más de dinero que les ayude a solventar sus necesidades más imperantes. Vamos a una pausa y cuando retornemos continuaremos compartiendo con ustedes otras dificultades que nos encontramos a la hora de poder contar con buenos catequistas, precisamente por el tema económico. No se vayan porque volvemos enseguida. Catequista, catequista, adelante catequista, 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 adelante catequista. Con Cristo en comunidad, cambiemos la sociedad, pregonemos que Jesucristo es fuente de santidad. Testimonía catequista, que guarde en tu corazón impulso de un nuevo amor que nos acerca al Señor. Abnegado catequista, que en nombre de Dios evangeliza, anuncia por el mundo nueva noticia. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo esta tercera parte de la guía para los catequistas y estamos hablando de la responsabilidad que debemos de asumir con nuestros catequistas. Y justamente antes de la pausa hablábamos de la remuneración económica a la que tienen derecho los catequistas que se dedican de manera plena, de manera completa a esta misión dentro de la Iglesia. Y decíamos que el tema económico es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día a la hora de poder contar con buenos catequistas. Y señalábamos que el primer problema que nos encontramos, o la primera dificultad, es la remuneración económica, a veces no suficiente, que perciben muchos catequistas o muchos maestros de religión y que les motivan a optar por otros oficios donde pueden recibir pues un mejor salario, un mejor sueldo, a fin de poder satisfacer sus necesidades más urgentes. Otra dificultad que nos encontramos y en este mismo orden es que justamente por lo poco que a veces perciben nuestros catequistas o nuestros maestros de religión, pues se ven en la necesidad de asumir otras tareas, otros trabajos, otros compromisos que les ayuden a completar sus ingresos, y esto obviamente repercute en el tiempo y en la calidad que luego ellos puedan prestarle a la catequesis. Si yo, por ejemplo,
a un catequista que tiene sus necesidades económicas, pues yo decido darle una remuneración, ponerle un sueldo, pero este sueldo no le alcanza todavía a este catequista, pues él se verá la necesidad de buscar la forma de completar por otra vía o con otros medios lo que le hace falta. Entonces tendrá que dividirse, tendrá que partirse en dos, y esto obviamente termina afectando de manera negativa su misión y su trabajo dentro de la catequesis. Otra dificultad que encontramos en este aspecto económico tiene que ver con la formación, porque muchos no están en condiciones de participar en los cursos que muchas veces se ofrecen por la misma realidad económica, y es el caso muy particular de nuestros catequistas aquí en nuestro país. A veces preparamos diplomados, cursos, talleres, retiros para nuestros catequistas, pero muchos de ellos se ven privados de poder participar de estos cursos, de estos talleres, de estas formaciones por el tema económico. Muchos no tienen para poder pagar el curso, otros ni siquiera tienen para poder cubrir el pasaje, para poder trasladarse desde sus hogares hasta el lugar donde se está impartiendo el taller, el curso. En otras ocasiones se presentan oportunidades de formación virtual, online, y muchos también se ven privados de aprovechar estos recursos por el tema económico, porque no tienen la forma de pagar internet, porque no tienen un celular o una computadora donde poder conectarse, porque no tienen lo suficiente como para pagar estos cursos. Es decir, que el tema económico afecta en gran medida la sólida formación que deben recibir nuestros catequistas. Y este es uno de los principales problemas que tenemos en nuestras diócesis y en nuestras parroquias. Catequistas que deberían estar mejor formados, pero que por las carencias económicas que tienen muchos de ellos, entonces se ven privados de esta formación. Y es uno de los problemas también centrales que señala aquí esta guía para los catequistas. Y en este aspecto de la formación, porque muchos, como decíamos hace un momento, no están en condiciones de participar de estos cursos y de estos talleres debido a la precaria realidad económica en la que viven y en la que se encuentran, pues al final lo poco que pueden dar a veces no resulta suficiente como para que los catequizandos puedan terminar con la formación suficiente que les ayude a tomar una decisión precisa, clara, determinante sobre si seguir a Cristo o no, una vez han concluido este proceso de iniciación a la vida cristiana. Y otra problemática que plantea aquí esta guía para los catequistas es la perseverancia de los catequistas en su ejercicio y la relación que muchos de ellos tienen con los pastores. Aunque tenemos muchos catequistas que son muy fieles y perseverantes en su misión
y en su tarea, sobre todo los que lo ejercen a modo de voluntariado, es decir, a los que no se le exige un tiempo mayor del que ellos mismos pueden disponer. Estos suelen ser más o menos fieles, aunque por ejemplo dentro de nuestros catequistas jóvenes es muy común que muchos de ellos tengan que dejar la catequesis porque de repente consiguieron un trabajo y ya el trabajo les absorbe el tiempo que le dedicaban a la catequesis. En otras ocasiones porque tienen que mudarse de un lugar a otro, precisamente en busca de mejores condiciones de vida y condiciones económicas, de tal modo que el tema económico afecta de manera muy particular la perseverancia de muchos catequistas en este ejercicio, y muchos se ven obligados a tener que abandonar, tener que dejar a un lado este apostolado, porque la realidad económica en la que viven les obliga a ello. Y lo que concierne también esta relación que debe de existir entre los pastores y los catequistas, a veces se ve menguada, a veces se ve afectada también por esta realidad económica, por las carencias económicas de muchos de nuestros catequistas. Y en este orden concluye diciendo este número 31 de la guía para los catequistas, que algunas culturas el trabajo se convierte de algún modo en un estatus, y dependiendo del tipo de trabajo que tú desempeñes, pues eres mejor o peor valorado dentro de la sociedad o dentro de esa cultura. Y en este orden, dice esta guía para los catequistas, se corre el riesgo en aquellos lugares donde el tipo de trabajo se convierte en un privilegio, en una distinción, se corre el riesgo de considerar a los catequistas como trabajadores de inferior categoría. Y donde esto sucede, pues también se dificulta aún mucho más conseguir candidatos para la catequesis. Si al final no se me valora como tal, si al final a los demás trabajadores se le da una mayor importancia, entonces yo no querré desempeñar esta función. Y en este sentido pasa con frecuencia en muchas de nuestras parroquias. A veces la pastoral menos valorada es la de la catequesis, y justamente muchas veces en nuestras parroquias no le damos el valor que realmente deberíamos darle a nuestros catequistas, sino que valoramos más al responsable de la pastoral familiar, al responsable de la pastoral de la salud, al responsable de la pastoral de jóvenes. Le prestamos más atención a estos servicios pastorales que a la catequesis, y a nuestros catequistas los tenemos a menos, como los menos valorados, los menos tomados en cuenta. Y cuando esto sucede, estamos de algún modo dificultando, estamos obstaculizando que nuestros fieles se motiven a desempeñar esta labor y esta tarea dentro de nuestras parroquias, porque a todo el mundo, de manera natural, le gusta que se le valore, que se le tome en cuenta. Todos necesitamos sentirnos valiosos e importantes, inclusive aunque uno a veces sea consciente de que está trabajando para Dios y no para los hombres, y de que la gloria debe de ser y debe dársele siempre a Dios y no a nosotros. Sin embargo, no dejamos de ser seres humanos necesitados de reconocimiento, necesitados de que se nos valore,
y se nos tome en cuenta. Y en ese sentido, esta guía para los catequistas resalta esta dificultad que muchas veces encontramos en nuestros ambientes de cara a la elección, a la promoción de buenos catequistas. Y en el número 32, esta guía para los catequistas nos presenta algunas soluciones de cara a estos problemas que acabamos de mencionar y que nos afectan de manera directa a todos los que nos dedicamos a esta tarea en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Y estas posibles soluciones, sobre todo al tema económico, que es del que estamos hablando en este momento, estas soluciones implican de manera contundente una respuesta, un compromiso de nuestra parte, sobre todo del sacerdote y de los responsables de las comunidades eclesiales. Y de esto vamos a hablar después de nuestra pausa musical. Así que no se despeguen, porque cuando regresemos conoceremos algunas soluciones que nos presenta esta guía para los catequistas de cara a estos problemas que nos encontramos dentro de nuestras parroquias y comunidades. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, ya en nuestra parte final de este programa Catequista con Espíritu. Y en estos minutos que nos restan, vamos a compartir con ustedes algunas de las soluciones que esta guía para los catequistas nos presenta de cara a la problemática de la remuneración económica que deben percibir algunos de nuestros catequistas, sobre todo aquellos que se dedican de manera completa a esta tarea dentro de nuestras comunidades, que como decíamos al inicio del programa, aunque todavía esta no es nuestra realidad en nuestra iglesia, porque todos nuestros catequistas realizan esta función como un voluntariado, dedicando solo una parte mínima de su tiempo, pero cuando tengamos ya con nosotros este ministerio de la catequesis, aquellos que decidan asumir esta responsabilidad de dedicarse ya de manera más completa a esta función, pues con estos catequistas nosotros hemos de asumir esta responsabilidad. Y nos dice esta guía para los catequistas que la retribución económica del catequista ha de considerarse como cuestión de justicia y no de libre contribución. Es decir, no es que si yo quiero le voy a dar, o si me sale le voy a proporcionar una ayuda económica, sino que es una obligación, es una responsabilidad que yo tengo con ese catequista al que tengo trabajando conmigo de manera permanente y dedicándole la mayor parte de su tiempo a esta misión de la catequesis. Y los catequistas, sobre todo de dedicación plena o parcial, deben ser retribuidos según normas precisas establecidas a nivel de diócesis y parroquia, teniendo en cuenta los recursos económicos de la iglesia particular, de la situación personal de la persona y del contexto económico general del Estado.
de tal modo que no es que yo le voy a dar lo que a mí me dé la gana o lo que a mí se me ocurra, sino que la diócesis debe de establecer unas normas bien claras y precisas sobre la cantidad de dinero que debe percibir este catequista que ha recibido este ministerio y que se ha dedicado a desempeñar esta tarea apostólica dentro de la Iglesia. Y a la hora de definir estas normas que tienen que estar bien precisas, bien claras, pues deben de tomarse en cuenta, en primer lugar, la realidad económica de la diócesis o de la parroquia. Es decir, que si yo estoy en una parroquia de un campo bien lejano, donde allí todos son pobres y lo poco que ofrendan a su parroquia, pues apenas da para el sostenimiento de la misma, entonces hemos de ser conscientes que un catequista que realice allí el ministerio, su ministerio, pues no podrá recibir grandes retribuciones por la realidad económica de la propia parroquia, que es de donde debe salir los fondos, los recursos para colaborarle. De tal modo que es lo primero que ha de tomarse en cuenta, la realidad económica de la parroquia donde el catequista está desempeñando su labor. Otro elemento que ha de tomarse en cuenta a la hora de crear estas normas retributivas es la situación personal y familiar del catequista. Si el catequista pues está bien económicamente porque a lo mejor tiene un sueldo, una pensión de un trabajo que tenía, o le mandan sus chelitos de Nueva York y maneja lo suyo, pues entonces a lo mejor este catequista no tenga la necesidad de percibir demasiado, sino que a lo mejor hasta él mismo pueda decir, no, yo no necesito que me den nada porque tengo de dónde mantenerme. Pero si es una persona de escasos recursos, que tiene su familia, como decíamos al inicio del programa, una familia que alimentar, que cuidar, pues entonces esto va de tomarse en cuenta. O sea, no es lo mismo definir un sueldo para alguien que necesite poco que definirlo para alguien que necesite mucho. Entonces, además de la realidad económica de la parroquia, otro elemento que ha de tomarse en cuenta a la hora de definir estas normas, es la realidad familiar y personal de el catequista. También ha de tomarse en cuenta el contexto económico general del Estado. Ustedes saben que el Estado es el regulador, es el que pone las normas de cara a lo que debe percibir un trabajador. Y aunque una empresa, por ejemplo, tenga sus normas, sin embargo, esta empresa siempre ha de regirse por las normas del Estado. En este caso, la Secretaría de Trabajo, que es la que pone las normativas que debe observar todo empleador a la hora de contratar y de pagarle a su empleado. Y en este sentido, pues también han de tomarse en cuenta estas normativas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sueldo mínimo. Si el Estado establece como sueldo mínimo para una ONG o una institución que maneje poco recurso, establece un sueldo mínimo de 10,000 pesos por 8 horas de trabajo, entonces yo no puedo pretender tener a un catequista trabajando 8 horas y pagándole solo 2,000 pesos. Yo debo de someterme
a las normas, en este caso de la Secretaría de Trabajo, para no violentar los derechos de ese colaborador, de ese trabajador, y cumplir de este modo con lo estipulado por la ley. Entonces, estos tres elementos han de tomarse en cuenta a la hora de establecer las normas que deberán regir la retribución de aquellos que se dediquen de manera completa a la tarea de la catequesis. En primer lugar, la realidad económica de la parroquia donde el catequista desempeña su función. En segundo lugar, su situación personal y familiar. Y en tercer lugar, el contexto económico general del país, del estado, donde el catequista desempeña su función. Y también dice esta guía para los catequistas que se reservará especial atención a los catequistas enfermos, inválidos y también a los ancianos. Una persona que haya dedicado toda su vida a la catequesis, que ya por cuestión de enfermedad, de vejez, no pueda desempeñar esta función, pues con esta persona hemos de tener una consideración especial y en la medida de lo posible, pues de algún modo proporcionarle algún tipo de ayuda o de sustento. Y concluye diciendo esta guía para los catequistas que los presupuestos, escuchen bien esto, los presupuestos de las diócesis y de las parroquias deberán destinar a esta obra una cuota proporcionada de los ingresos, siguiendo el criterio de dar la prioridad a los gastos de la formación. Escuchen bien esto porque aquí estamos pecando seriamente, tanto a nivel de diócesis como de parroquias. Dentro del presupuesto que nosotros percibimos en la parroquia y en las diócesis, debe destinarse una cuota de este dinero que los mismos fieles aportan a sus parroquias. Debe proporcionarse una cuota para la formación, sobre todo, de los catequistas, de tal modo que un catequista en ninguna parroquia, escuchen bien esto, un catequista en ninguna parroquia debería poner de su dinero para su formación, sino que esto debe cubrirlo la parroquia donde el catequista desempeña su labor apostólica. La parroquia es la que debe de asumir los gastos de formación de sus catequistas. Y en este caso las diócesis deben de destinar una cuota de los recursos que perciben para destinarlo a, en este caso, el Instituto de Catequesis. En el caso de las diócesis, pues las comisiones diocesanas de catequesis, a fin de que éstas puedan proporcionar una formación adecuada a sus catequistas. También los fieles, continúa diciendo esta guía, deberán hacerse cargo del mantenimiento de sus catequistas, sobre todo cuando se trata del catequista que ha recibido este ministerio de el catequesis y que es de algún modo el animador de la comunidad. Y otro elemento importante que señala esta guía para los catequistas es que la calidad de las personas, en particular las que están comprometidas en este apostolado directo, tienen la precedencia respecto a las estructuras. Es decir, que yo debo de invertir más en la persona del catequista que en la estructura. Yo no puedo dejar de formar bien a un catequista
por comprarme una computadora, aunque sea para la catequesis, por comprarme un proyector, sino que primero está la persona del catequista y luego está los gastos que se puedan hacer para fortalecer las estructuras y la parte física de oficina y demás elementos que a veces se necesitan dentro de la catequesis. Y dice también esta guía para los catequistas que no se destinen a otros fines ni se reduzcan los presupuestos destinados a los catequistas. Es decir, que si la diócesis, a mí como director de catequesis, me entrega una cuota para la formación de los catequistas, yo tengo que ser fiel con ese propósito y no utilizar ese dinero para otros fines, aunque a mí me parezcan más interesantes, más importantes. No puedo utilizar esos recursos para otra cosa, sino que debo de ser fiel con la formación de los catequistas. Y concluye diciendo, este número se recomienda especialmente la ayuda económica para los centros de catequesis, y este esfuerzo es digno de encomio y contribuirá sin duda a incrementar la vida cristiana en un futuro próximo, porque la catequesis activa y eficaz es la base de la formación del pueblo de Dios. Y al mismo tiempo deben promoverse y multiplicarse los catequistas voluntarios que se comprometen a una cooperación a tiempo limitado, con regularidad, pero sin una verdadera remuneración, porque ya tienen otro empleo que les ayuda al sustento. De tal modo que esta línea de acción es más realista cuando se trata de comunidades eclesiales que tienen ya un cierto grado de desarrollo, y es necesario ciertamente educar a los fieles a que se consideren, o más bien reconsideren, la vocación del catequista como una misión más que como un empleo de vida. Además, será preciso reexaminar la organización y la distribución de los catequistas. En resumidas cuentas, el problema económico, como decíamos, exige una solución a partir de la iglesia local, es decir, cada diócesis debe de buscar la manera y la forma de solucionar el problema económico que tenemos dentro de la catequesis. Y todas las otras iniciativas son una buena contribución y han de potenciarse, pero la solución radical hay que buscarla localmente, especialmente con una acertada administración que respete las prioridades apostólicas y educando a la comunidad a dar la debida contribución económica para que se pueda desarrollar esta labor tan importante de la catequesis. Pues con estos conocimientos, mis queridos catequistas, esperando que a todos nos sean de mucho provecho, vamos a culminar el programa de hoy agradeciéndoles como siempre su sintonía e invitándoles a conectarse con nosotros nuevamente en la próxima semana, donde vamos a concluir este estudio que estamos haciendo sobre la guía para los catequistas. Hasta la próxima semana y que Dios me los bendiga a todos. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Clemente I,
Dichosos nosotros si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. Ya veis, queridos hermanos, cuán grande y admirable cosa es la caridad, y cómo no es posible describir su perfección. ¿Quién será capaz de estar en ella, sino aquellos a quienes Dios mismo hiciere dignos? Roguemos, pues, y supliquémosle que por su misericordia nos permita vivir en la caridad sin humana parcialidad, irreprochables. Todas las generaciones, desde Adán hasta el día de hoy, han pasado, mas los que fueron perfectos en la caridad, según la gracia de Dios, ocupan el lugar de los justos, los cuales se manifestarán en la visita del reino de Cristo. Está escrito, en efecto, entrad en los aposentos un breve instante, mientras pasa mi cólera, y me acordaré del día bueno, y os haré salir de vuestros sepulcros. Dichosos nosotros, queridos hermanos, si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad, a fin de que por la caridad se nos perdonen nuestros pecados. Porque está escrito, dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuya boca no se encuentra engaño. Esta bienaventuranza fue concedida a los que han sido escogidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Amén. Roguemos, pues, que nos sean perdonadas cuantas faltas y pecados hayamos cometido por acechanzas de nuestro adversario, y aun aquellos que han encabezado seducciones y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza. Pues los que proceden en su conducta con temor y caridad prefieren antes sufrir ellos mismos y no que sufran los demás. Prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que se vea vituperada aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición. Más le vale a un hombre confesar sus caídas que endurecer su corazón. Ahora bien, ¿hay entre vosotros alguien que sea generoso? ¿Alguien que sea compasivo? ¿Hay alguno que se sienta lleno de caridad? Pues diga, si por mi causa vino sedición, contienda y escisiones, yo me retiro y me voy donde queráis, y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare, con tal de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con sus ancianos establecidos. El que hiciere se adquirirá una grande gloria en Cristo, y todo lugar lo recibirá, pues del Señor es la tierra y cuanto la llena. Así han obrado y así seguirán obrando quienes han llevado un comportamiento digno de Dios, del cual no cabe jamás arrepentirse. De las catequesis de San Clemente I. Dichosos nosotros si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.